Ningún camino está vacío. Reflexiones espirituales para confiar en tu viaje. La vida es un viaje que muchas veces se presenta como un laberinto de senderos, bifurcaciones y desvíos. A menudo creemos que algunos caminos que recorremos carecen de sentido, que los pasos que hemos dado fueron en vano, que los silencios del universo son indiferencia o que las largas esperas son un vacío sin propósito. Sin embargo, si observamos con atención y desde una mirada más profunda, descubrimos que ningún camino está verdaderamente vacío. Todo lo que vivimos, cada encuentro, cada pérdida, cada error y cada logro, encierra un propósito oculto que nutre nuestra evolución interior. Confiar en el viaje significa aceptar la incertidumbre, abrazar lo desconocido y comprender que incluso los momentos de aparente estancamiento están cargados de lecciones invisibles. La espiritualidad nos invita a mirar más allá de la superficie y a reconocer que cada paso que damos, incluso los más dolorosos, está lleno de semillas de transformación. No importa cuán oscuro o solitario pueda parecer un tramo de nuestra existencia, siempre hay un aprendizaje oculto esperando florecer. El ser humano, en su búsqueda incansable de respuestas, suele olvidar que el proceso es tan valioso como el destino. Queremos llegar rápido, queremos certezas, queremos garantías. Pero la vida, esa maestra silenciosa, nos recuerda que los tesoros no se encuentran en la prisa, sino en la paciencia, no se descubren en la ansiedad, sino en la calma, no se revelan en el ruido, sino en la quietud del alma. En estas reflexiones espirituales aprenderemos a mirar con confianza cada tramo del camino, a reconocer que incluso en el aparente vacío se oculta un plan mayor, a descubrir que no hay error en la experiencia humana y que todo nos conduce, finalmente, hacia la plenitud de nuestro ser. A lo largo de los siguientes 5 tópicos profundizaremos en la sabiduría que nos enseña a confiar en nuestro viaje, incluso cuando las señales parecen difusas o inexistentes. Exploraremos cómo la vida se comunica con nosotros a través de símbolos, cómo los obstáculos se convierten en maestros, cómo las pérdidas revelan verdades más grandes, cómo los silencios son un lenguaje divino y cómo la confianza en lo invisible nos abre a la verdadera libertad interior. Ningún camino está vacío, porque cada uno de ellos conduce a una expansión de la conciencia, a un despertar espiritual y a una mayor cercanía con la esencia divina que habita en nosotros. Esta es la certeza que debemos cultivar para caminar con serenidad, esperanza y fe en el viaje único que nos corresponde. El propósito oculto en cada paso del camino. Caminar por la vida implica aceptar que muchas veces no entenderemos de inmediato lo que nos sucede. Nos enfrentamos a situaciones que parecen carecer de sentido, un trabajo que no prospera, una relación que termina, un proyecto que fracasa, una etapa que se cierra sin que hayamos alcanzado lo que esperábamos. En esos momentos es común preguntarse, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Por qué la vida me conduce por un sendero que parece estéril? Sin embargo, el alma sabe que incluso los tramos más áridos esconden semillas de crecimiento que germinarán en el tiempo correcto. Cada paso que damos está entrelazado con un propósito mayor que escapa a nuestra visión limitada. La existencia no se desarrolla de manera lineal ni mecánica, sino que obedece a un entramado espiritual donde todo lo vivido cumple una función en el despertar de nuestra conciencia. A veces el propósito se revela de inmediato, pero otras veces necesitamos años para comprender el significado profundo de una experiencia. Lo importante es confiar en que nada ocurre por casualidad y que cada situación es parte de un diseño divino que nos guía hacia nuestra evolución. El aparente vacío no es más que una ilusión nacida de la impaciencia de la mente. Creemos que un camino no tiene sentido cuando no vemos resultados visibles, cuando no hay reconocimiento externo,
cuando nuestras expectativas no se cumplen. Pero la vida opera en un nivel más profundo. Mientras nosotros creemos estar perdiendo el tiempo, el universo está cultivando en nosotros virtudes que solo pueden crecer en el silencio y la espera. La paciencia, la humildad, la fortaleza interior, la resiliencia, la capacidad de soltar el control. Todas estas cualidades se gestan precisamente en los momentos en los que sentimos que nada avanza. Un ejemplo claro se observa en la naturaleza. El árbol no da fruto el mismo día en que se planta la semilla. Hay un proceso invisible de gestación. Las raíces se expanden en la oscuridad de la tierra antes de que el brote asome hacia la luz. Del mismo modo, cuando transitamos etapas de aparente vacío, en realidad nuestras raíces espirituales están fortaleciéndose en lo oculto, preparando el terreno para que más adelante demos frutos abundantes. Si miramos con atención nuestra propia historia, notaremos que muchas veces los momentos de mayor crecimiento estuvieron precedidos por etapas de desconcierto. Aquella pérdida dolorosa que nos obligó a replantearnos la vida abrió después la puerta a una transformación radical. Esa decepción que nos dejó en ruinas se convirtió en la base de un renacimiento interior. Ese silencio prolongado, en el que parecía no ocurrir nada, nos regaló la claridad para tomar decisiones que cambiaron nuestro rumbo. Ningún camino estuvo vacío. Todos fueron necesarios para hacernos quienes somos hoy. Aceptar esta verdad nos ayuda a dejar de luchar contra el proceso. En lugar de resistirnos a lo que ocurre, podemos abrirnos con confianza a la certeza de que hay un propósito mayor detrás de cada paso. Incluso lo que parece un error forma parte del plan. A veces creemos que nos equivocamos de camino, que desperdiciamos años en algo que no valía la pena. Pero con el tiempo descubrimos que ese desvío nos dotó de herramientas, experiencias y aprendizajes que hoy resultan indispensables. Nada fue en vano, porque todo lo que hemos vivido se convierte en parte de nuestra sabiduría. La espiritualidad nos invita a mirar con ojos más amplios. No se trata de juzgar cada situación desde la lógica inmediata, sino de aprender a confiar en el misterio. El universo no revela sus secretos de forma instantánea, pero siempre nos conduce con precisión hacia el lugar en el que debemos estar. La confianza se convierte entonces en una llave poderosa. Nos libera de la ansiedad, nos ayuda a permanecer en paz en medio de la incertidumbre y nos permite disfrutar del viaje sin obsesionarnos con el destino final. Cada paso del camino es un mensaje disfrazado. La persona que aparece en nuestra vida, aunque sea por un instante, trae consigo un aprendizaje. El obstáculo inesperado nos enseña a desarrollar habilidades dormidas. El fracaso nos recuerda que somos más grandes que nuestros resultados. La enfermedad nos invita a detenernos y a reconectar con nuestro cuerpo y nuestra alma. La soledad nos conduce hacia el encuentro más profundo, el de nosotros mismos. Todo tiene un sentido, aunque no lo comprendamos en el momento. Confiar en el propósito oculto no significa resignarse pasivamente, sino aprender a caminar con apertura. Significa vivir con la certeza de que lo que ocurre es exactamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Significa soltar el peso de la duda y caminar con la fe de que, aunque no veamos el horizonte, la vida nos guía paso a paso. Este es el primer gran recordatorio en el viaje espiritual. Ningún camino está vacío, porque incluso en el aparente desierto florece la sabiduría que necesitamos para avanzar. Nuestra tarea es caminar con confianza, abrir los ojos del alma y aprender a escuchar los mensajes que cada experiencia nos ofrece. Si este mensaje resuena contigo y sientes que cada palabra despierta algo en tu interior, te invito a que te suscribas a este canal.
Aquí encontrarás más reflexiones espirituales que te ayudarán a confiar en tu viaje, a comprender el propósito de tus experiencias y a descubrir que nunca estás solo en el camino. La sabiduría escondida en los obstáculos del viaje. Cada persona que recorre la senda de la vida sabe que, tarde o temprano, se encontrará con obstáculos. Son inevitables. Forman parte del tejido mismo de la existencia. Nadie camina en línea recta sin tropiezos, sin caídas, sin piedras que lo obliguen a detenerse, a cambiar de dirección o incluso a replantearse si vale la pena seguir adelante. Sin embargo, lo que muchas veces no comprendemos es que esos obstáculos, lejos de ser enemigos del viaje, son aliados secretos que nos preparan para aquello que nuestra alma ha venido a aprender. Cuando se nos cierran puertas, cuando la realidad nos coloca frente a muros aparentemente infranqueables, cuando sentimos que todo se derrumba, en realidad estamos siendo invitados a crecer en profundidad, a despertar fortalezas dormidas y a desarrollar una confianza más sólida en el plan divino. La mente humana tiende a juzgar cada situación desde la comodidad inmediata. Si algo fluye con facilidad, lo consideramos bueno. Si algo se complica, lo vemos como negativo. Sin embargo, la espiritualidad nos muestra otra perspectiva. Lo que percibimos como dificultad es en realidad un espacio de entrenamiento del alma. El universo, en su infinita sabiduría, sabe que no podemos expandirnos en zonas de confort perpetuo. Es en la fricción donde se despiertan nuestras capacidades, es en la resistencia donde se forja la resiliencia, es en la adversidad donde se revela la grandeza interior. Piensa, por ejemplo, en el fuego que templa el metal. Sin la intensidad de las llamas, el hierro permanecería frágil y sin forma. Solo al atravesar la prueba del calor, adquiere solidez y se convierte en herramienta útil. Lo mismo sucede con nosotros. Las pruebas de la vida son el fuego que purifica, que quema lo superficial y revela lo esencial. Cada obstáculo que enfrentamos es una llama que nos moldea, que nos fortalece y que nos recuerda que no estamos hechos de debilidad, sino de un espíritu capaz de superar cualquier tormenta. Lo interesante es que, al mirar en retrospectiva, muchas veces reconocemos que las dificultades más duras se convirtieron en bendiciones disfrazadas. Esa relación que terminó de manera dolorosa, en realidad nos liberó de un vínculo que limitaba nuestro crecimiento. Esa pérdida laboral que nos sumió en la incertidumbre nos abrió después a oportunidades más auténticas y alineadas con nuestra verdadera vocación. Esa enfermedad que nos detuvo en seco nos obligó a replantearnos nuestras prioridades y a cuidar de nuestro cuerpo y nuestra alma. La lista es interminable. Los obstáculos que en su momento nos parecieron castigos crueles, más tarde revelaron su sabiduría como maestros silenciosos. Pero mientras los atravesamos, solemos sentirnos abandonados. Creemos que la vida nos ha dado la espalda, que hemos sido olvidados, que el universo ha dejado de escucharnos. Esta es una ilusión nacida de la impaciencia y del miedo. Los obstáculos no son señales de ausencia divina, sino expresiones del cuidado más profundo. Igual que un padre amoroso no concede siempre lo que el hijo pide, porque sabe que ciertas negaciones son necesarias para su madurez. La vida también nos coloca en situaciones difíciles para protegernos, para guiarnos hacia horizontes que aún no somos capaces de ver, para formarnos en el silencio de la prueba. Aceptar esta verdad requiere una transformación interior. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos aprender a preguntar, ¿para qué me está ocurriendo esto? Ese cambio de perspectiva abre la puerta a la sabiduría. Nos libera de la posición de víctima y nos sitúa en la posición de aprendices conscientes. Ya no vemos al obstáculo como enemigo, sino como maestro. Ya no lo maldecimos, sino que lo escuchamos. Ya no lo resistimos, sino que lo aceptamos como parte esencial del viaje.
Cada obstáculo, por duro que parezca, contiene un mensaje oculto. Hay obstáculos que vienen a enseñarnos paciencia, nos obligan a esperar cuando todo nuestro ser anhela avanzar. Otros vienen a enseñarnos desapego, nos obligan a soltar lo que amamos para descubrir que la verdadera plenitud no depende de lo externo. Otros vienen a enseñarnos confianza, nos sitúan frente a lo incierto para que aprendamos a caminar sin ver el suelo bajo nuestros pies. Algunos, incluso, vienen a revelarnos nuestra fuerza interior, nos llevan al límite para que descubramos que somos más resistentes de lo que imaginábamos. En este sentido, los obstáculos se convierten en puertas hacia dimensiones de nosotros mismos que jamás habríamos explorado de otra manera. Sin dificultad, permaneceríamos dormidos en la comodidad. Con dificultad, despertamos al poder escondido en nuestra esencia. Sin obstáculos, creeríamos que controlamos el rumbo. Con obstáculos, recordamos que existe un plan mayor que nos guía. El error más común es querer huir de las pruebas. Cuando algo se complica, buscamos escapatorias rápidas. Queremos regresar a lo conocido. Preferimos caminos fáciles, aunque no nos conduzcan a la verdad. Pero la vida no se trata de huir, sino de atravesar. Cada obstáculo que evitamos regresa una y otra vez, bajo distintas formas, hasta que aprendemos la lección que encierra. Por eso, en lugar de preguntar cómo escapar, es más sabio preguntarnos cómo podemos aprender de lo que estamos viviendo. Imagina a un río que fluye hacia el mar. En su trayecto encontrará piedras, ramas caídas, estrechamientos. Si intentara retroceder o detenerse cada vez que se encuentra con una barrera, jamás llegaría a su destino. Pero el río no se detiene. Se abre camino, rodea, se adapta, erosiona, crea nuevas sendas. Así es el alma humana cuando confía. Los obstáculos no la paralizan, sino que la impulsan a desplegar creatividad, resiliencia y nuevas formas de ser. Además, los obstáculos cumplen otra función esencial. Nos revelan aquello a lo que realmente estamos apegados. Cuando algo nos duele perder, cuando algo nos incomoda profundamente, cuando algo hiere nuestro orgullo, allí descubrimos dónde hemos depositado nuestra identidad. Y al mostrarnos nuestros apegos, los obstáculos nos invitan a liberarnos. Nos recuerdan que no somos nuestras posesiones, ni nuestras relaciones, ni nuestros éxitos, ni nuestras etiquetas. Somos un espíritu libre que puede seguir adelante incluso después de perderlo todo. También es importante entender que los obstáculos no son castigos personales, no llegan porque seamos indignos, ni porque hayamos fallado, ni porque estemos malditos. Llegan porque somos seres en proceso de aprendizaje. Todos los seres humanos enfrentan pruebas. La diferencia radica en cómo las interpretamos. Para algunos, un obstáculo es un motivo para rendirse. Para otros, es un trampolín hacia una vida más consciente. Lo que determina la diferencia no es la dificultad en sí, sino la mirada con la que la afrontamos. Si miramos las grandes historias de transformación espiritual, veremos que todas están marcadas por pruebas intensas. Los sabios, los profetas, los místicos, los buscadores de la verdad, ninguno recorrió un camino fácil. Todos atravesaron desiertos de soledad, todos enfrentaron rechazos, todos experimentaron pérdidas y desafíos que parecían insoportables. Pero precisamente allí, en medio de la dificultad, encontraron la conexión más profunda con lo divino. No fue en la comodidad donde despertaron, sino en la adversidad. Esto nos enseña que los obstáculos son, en realidad, puentes hacia lo sagrado. Cuando no tenemos más fuerzas humanas, abrimos espacio para la fuerza divina. Cuando se cierran todas las puertas visibles, empezamos a ver las invisibles. Cuando se agotan nuestras certezas, descubrimos la fe. Y cuando la vida nos despoja de lo externo, encontramos dentro de nosotros un tesoro que nadie puede arrebatarnos. Por eso,
Confiar en el viaje significa también confiar en los obstáculos. Significa caminar con la certeza de que incluso lo que parece detenernos está en realidad impulsándonos hacia adelante. Significa reconocer que no hay error en lo que ocurre, porque cada dificultad es parte del diseño perfecto que nos conduce hacia la plenitud. El desafío está en mantener la calma en medio de la tormenta, en recordar que el río no deja de fluir aunque encuentre rocas en su cauce. No se trata de negar el dolor que los obstáculos producen, porque es real y legítimo, sino de aprender a ver más allá del dolor. Detrás de cada lágrima hay un aprendizaje. Detrás de cada caída hay una oportunidad de levantarse con más fuerza. Detrás de cada final hay un nuevo comienzo aguardando pacientemente. Caminar con esta perspectiva nos libera de la desesperanza. Ya no vemos la dificultad como un callejón sin salida, sino como una encrucijada que nos ofrece nuevas rutas. Ya no nos sentimos víctimas, sino aprendices. Ya no pensamos que la vida conspira contra nosotros, sino que conspira a favor de nuestro despertar. Al final, descubrimos que los obstáculos no vacían el camino, lo llenan de significado. Son las pruebas las que hacen de nuestro viaje una aventura digna. Son las dificultades las que nos regalan historias de superación. Son los retos los que nos convierten en seres capaces de inspirar a otros. Sin obstáculos, nuestra vida sería una línea plana. Con ellos se convierte en una montaña llena de paisajes, descubrimientos y cimas alcanzadas con esfuerzo. Si en este momento estás atravesando un obstáculo y sientes que no puedes más, recuerda, no estás solo, no estás perdido, no estás castigado. Estás siendo acompañado por la vida misma en un proceso de transformación que más adelante agradecerás. Confía en que la dificultad tiene un propósito y permite que tu alma se fortalezca en el fuego de la prueba. Y si estas palabras resonaron en tu corazón, si sentiste que de algún modo describen tu propio viaje, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones y enseñanzas espirituales que te acompañarán en tus pruebas, que te recordarán que ningún camino está vacío y que cada obstáculo, aunque parezca insuperable, encierra en su interior un tesoro de sabiduría esperando ser descubierto. El lenguaje silencioso de las pérdidas y el arte de confiar en lo que se va. Las pérdidas forman parte de la experiencia humana de una manera tan inevitable como el aire que respiramos. A lo largo del viaje, todos, sin excepción, tendremos que despedirnos de personas, de lugares, de etapas, de sueños que parecían inquebrantables. Perder duele porque nos arranca de lo conocido, porque nos enfrenta al vacío, porque nos obliga a mirar de frente la impermanencia de todo lo que nos rodea. Sin embargo, lo que nuestra alma aprende con el tiempo es que la pérdida no es un castigo, sino un lenguaje silencioso que la vida utiliza para enseñarnos que nada nos pertenece realmente, que todo lo externo es transitorio y que la verdadera riqueza se encuentra en lo que nadie puede arrebatarnos. Cuando enfrentamos una pérdida, lo primero que experimentamos es resistencia. Queremos retener, queremos congelar el instante, queremos aferrarnos a lo que ya no está. Y en esa lucha el sufrimiento se intensifica. Nos decimos, si no hubiera terminado, si hubiera hecho algo diferente, si pudiera retroceder el tiempo. Pero el tiempo es implacable en su flujo, y la vida, en su sabiduría, nunca nos devuelve lo que ya cumplió su ciclo. Entonces, comprendemos que la única salida es soltar, aunque soltar parezca la tarea más difícil que existe. Soltar no significa olvidar ni negar lo vivido. No significa borrar de la memoria ni reprimir el dolor. Soltar significa reconocer que lo que se va ya cumplió su función en nuestra vida, que su presencia fue necesaria, pero que su ausencia también lo es. La pérdida, en este sentido, se convierte en maestra. Nos enseña que no somos dueños de nada,
que todo lo que llega es un préstamo sagrado y que todo lo que se marcha nos deja un legado invisible. Pensemos en una relación que se rompe. Mientras estamos en medio de la separación, sentimos que el mundo se desmorona. Nos invade la sensación de vacío, como si una parte de nosotros hubiera sido arrancada. Sin embargo, con el tiempo descubrimos que esa persona nos enseñó lo que debía enseñarnos, que compartimos con ella un tramo del camino que nos transformó y que su partida nos abrió a nuevas posibilidades. La pérdida, lejos de vaciarnos, nos enriquece con sabiduría y nos recuerda que el amor verdadero no se mide en posesión, sino en gratitud por lo vivido. Lo mismo ocurre con los sueños que no se cumplen. Tal vez dedicamos años a un proyecto, a una meta, a un ideal, y de pronto la vida nos lo arrebata. Sentimos frustración, desilusión, enojo con el destino. Pero si miramos con los ojos del alma, entendemos que ese sueño tenía la función de impulsarnos, de formarnos, de moldear nuestras capacidades. Aunque no se haya concretado como imaginábamos, nos dejó la experiencia, la disciplina, la valentía de intentarlo. Y a veces, la pérdida de un sueño es el umbral hacia uno aún mayor, que no habríamos imaginado de no haber soltado lo anterior. La muerte de un ser querido es quizá la pérdida más desgarradora que podemos experimentar. Nos enfrenta a la finitud de lo físico, a la certeza de que todo lo material se desvanece. Pero incluso allí, en ese dolor profundo, hay un mensaje. La vida es efímera, y precisamente por eso es valiosa. La muerte nos recuerda que debemos amar más intensamente, perdonar más rápido, valorar cada instante, dejar de postergar lo esencial. Además, desde una mirada espiritual, comprendemos que nadie muere del todo. Lo que amamos en esencia permanece en el alma, y el vínculo con quienes partieron se transforma, pero nunca desaparece. La pérdida, entonces, se convierte en un recordatorio de que la vida es sagrada y que debemos vivirla con conciencia plena. El lenguaje silencioso de las pérdidas nos habla de desapego, y el desapego no significa frialdad, ni indiferencia, ni desamor. Significa amar con libertad, sabiendo que lo amado puede irse en cualquier momento. Significa disfrutar intensamente lo que tenemos sin exigir que dure para siempre. Significa vivir sin cadenas, comprendiendo que cada cosa, cada persona, cada etapa es un regalo temporal que el universo nos concede. Cuando aprendemos a vivir con desapego, las pérdidas siguen doliendo, pero dejan de destruirnos. El dolor se convierte en aprendizaje y el vacío se convierte en espacio para nuevas bendiciones. La espiritualidad nos invita a mirar la pérdida no como un final, sino como un tránsito. Cada vez que algo se va, algo nuevo está por llegar. Cada vez que se cierra una puerta, otra se abre, aunque tarde en mostrarse. Cada vez que soltamos, creamos espacio para que lo inesperado nos sorprenda. En este sentido, confiar en la pérdida es confiar en la vida misma, es creer que lo que se va nos prepara para lo que viene. Muchas veces creemos que una pérdida nos vacía, pero en realidad nos depura, nos despoja de lo innecesario, de lo que ya no nos sirve, de lo que nos encadenaba, y en ese despojo descubrimos nuestra verdadera esencia. Nos damos cuenta de que no necesitamos tanto como creíamos, que somos capaces de reconstruirnos desde las cenizas, que dentro de nosotros hay una fuerza que no conocíamos. La pérdida, entonces, se convierte en el terreno fértil donde germina la resiliencia. Pero este aprendizaje requiere valentía, requiere atravesar el duelo sin negarlo, llorar lo que se fue, aceptar la herida. La espiritualidad no nos pide que seamos de piedra, sino que seamos humanos. Llorar no es debilidad, es parte del proceso de sanación. Lo importante es no quedarnos atrapados en el lamento, sino permitir que el dolor nos conduzca hacia la comprensión.
Cada pérdida nos muestra que la vida es movimiento constante. Nada permanece estático, todo fluye, todo se transforma. Y al aceptar esta verdad, aprendemos a vivir más livianos, a no aferrarnos con desesperación, a fluir con el río del tiempo. Lo que hoy tenemos, mañana puede cambiar. Lo que hoy se va, mañana puede dar lugar a algo más grande. Esa es la danza de la existencia, y nuestra tarea es aprender a bailar con ella en lugar de resistirla. El arte de confiar en lo que se va es una práctica espiritual profunda. Significa honrar lo que tuvimos, agradecer por su presencia y al mismo tiempo abrirnos a su ausencia como una oportunidad de crecer. Significa entender que lo que realmente somos no se pierde nunca, porque nuestra esencia es eterna. Significa vivir con fe en que cada pérdida es una señal de que algo nuevo necesita nacer. Si miramos hacia atrás en nuestra vida, notaremos que muchas de nuestras pérdidas nos transformaron de maneras inesperadas. Aquello que parecía el fin, en realidad fue el inicio de una nueva versión de nosotros mismos. Aquello que creíamos insustituible, con el tiempo, fue reemplazado por algo más alineado con nuestro camino. Aquello que lloramos con desesperación, luego lo recordamos con gratitud. Esa es la magia oculta de las pérdidas. Nos obligan a renacer. En última instancia, el lenguaje de las pérdidas nos enseña a confiar en que ningún camino está vacío. Incluso cuando sentimos que la vida nos arrebata lo que más amamos, en realidad nos está mostrando que nuestro viaje continúa, que aún hay más por descubrir, que el amor, la esperanza y la fe no desaparecen, sino que se transforman. La pérdida no es ausencia, es transformación, y confiar en ello nos permite caminar con serenidad, aún en medio del dolor. Por eso, cada vez que experimentes una pérdida, recuerda, no estás siendo castigado, estás siendo guiado. Lo que se va no se lleva tu esencia, sino que libera espacio para que tu ser se expanda. Honra lo que viviste, agradece lo que aprendiste y abre tus manos para recibir lo que está por venir, porque aunque todo cambie, tu viaje continúa y cada paso, incluso los que duelen, te acerca a tu plenitud. Si esta reflexión tocó tu corazón, si sentiste que en tus propias pérdidas se esconde una sabiduría que tal vez no habías reconocido, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más palabras que te acompañarán en tus duelos, que te recordarán que nunca caminas solo y que, aunque lo amado se marche, el amor verdadero permanece en tu alma y en el viaje infinito de tu espíritu. Los silencios como lenguaje divino en el viaje interior. El ser humano teme al silencio porque lo asocia con vacío, con soledad, con ausencia. Desde pequeños hemos aprendido a llenar cada espacio con palabras, con ruido, con actividad constante, como si el silencio fuera una amenaza que nos desnuda frente a nosotros mismos. Y sin embargo, el silencio es uno de los lenguajes más profundos de la vida, un canal a través del cual lo divino se comunica con el alma. Cuando aprendemos a escuchar lo que no se dice, cuando aceptamos el espacio entre los sonidos, cuando dejamos que la quietud nos envuelva, descubrimos mensajes ocultos que jamás habríamos percibido en medio del bullicio. En el viaje espiritual, los silencios son pausas sagradas que nos recuerdan que ningún camino está vacío, que incluso cuando no hay palabras, cuando no hay respuestas inmediatas, cuando todo parece callar, el universo sigue hablándonos con una voz distinta, invisible, pero real. Hay silencios que surgen en medio de nuestras relaciones, personas que se alejan sin dar explicaciones, diálogos que se interrumpen, vínculos que pierden intensidad. Creemos que ese silencio es indiferencia, o abandono, o descuido. Pero muchas veces, ese silencio es un acto de amor. Una manera de permitirnos crecer sin depender del otro, una oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos sin apoyos externos.
El silencio de quienes se marchan también habla, y nos dice que su misión en nuestro camino ha concluido, que es momento de caminar solos para descubrir nuestra propia fortaleza. Existen también silencios en nuestra vida profesional y en nuestros proyectos. Esos períodos en los que nada parece avanzar, en los que las oportunidades no llegan, en los que el esfuerzo no da frutos visibles. Nos desesperamos porque vivimos en una cultura que nos empuja a producir sin cesar, a obtener resultados inmediatos, a medir nuestro valor por la cantidad de logros acumulados. Pero el silencio de la vida es sabio. A veces detiene el flujo exterior para que despertemos hacia adentro. Esos momentos de aparente estancamiento nos obligan a replantearnos el sentido de lo que hacemos, a reconectar con la motivación más profunda, a soltar el ego que busca reconocimiento y a volver al propósito verdadero. El silencio del camino no es vacío, sino preparación. Incluso en la oración o la meditación experimentamos silencios que desconciertan, pedimos respuestas, buscamos señales. Esperamos sentir la presencia divina y a veces todo lo que recibimos es silencio. Muchos interpretan ese silencio como abandono, como si Dios hubiera dado la espalda. Pero los sabios nos enseñan que el silencio es la respuesta más elevada, porque en él se nos invita a confiar sin pruebas, a amar sin condiciones, a tener fe sin necesidad de confirmaciones. Cuando el alma se enfrenta al silencio de lo divino, está siendo iniciada en el misterio más profundo, el de aprender a escuchar no con los oídos, sino con el corazón. El silencio también nos habla a través de la naturaleza. Si alguna vez has caminado por un bosque, por la orilla de un lago, por la cima de una montaña, sabes que el silencio allí no es ausencia, sino plenitud. No es un silencio vacío, sino un silencio lleno de vida, cargado de vibración, de energía invisible que envuelve y sana. En ese silencio comprendemos que la existencia no necesita palabras para expresarse, que la creación entera habla sin hablar, que lo divino se manifiesta en la quietud tanto como en el movimiento. Al escuchar el silencio de la naturaleza, recordamos que somos parte de un todo, que el universo entero respira en nosotros y que la calma es la llave que nos conecta con lo eterno. Hay silencios dolorosos, como el silencio después de una pérdida. Ese espacio donde ya no escuchamos la voz de quien amábamos, donde la casa se siente vacía, donde el corazón late en una soledad inmensa. Pero incluso allí, el silencio nos enseña, nos recuerda que el amor no depende de palabras, que el vínculo profundo trasciende la comunicación externa. Aprendemos a escuchar a quienes partieron en los silencios del alma, en los recuerdos que emergen en calma, en las intuiciones que nos acompañan. El silencio se convierte en puente entre mundos, en recordatorio de que la ausencia física no significa ausencia espiritual. El silencio nos confronta con nosotros mismos. En el ruido externo podemos distraernos, huir de nuestras emociones, evitar nuestras sombras, pero en el silencio no hay escapatoria. Todo lo que somos sale a la superficie. Nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras heridas no resueltas, nuestros deseos ocultos. Al principio, este encuentro con uno mismo puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es necesario, porque solo al mirarnos con honestidad en el espejo del silencio, podemos comenzar a sanar de verdad. El silencio es un maestro exigente, pero también compasivo. Nos invita a aceptar lo que somos sin máscaras, y en esa aceptación encontramos la paz. En una sociedad que nos empuja al ruido constante, elegir el silencio es un acto de rebeldía espiritual. Es decidir detener el flujo de distracciones y escuchar lo esencial. Es abrir espacio para que la voz interior pueda expresarse. Es reconocer que no necesitamos tanto ruido externo para sentirnos vivos, que la vida más profunda ocurre en la calma. El silencio no es vacío,
Es el lugar donde todo comienza. Muchos buscan respuestas afuera, en libros, en discursos, en consejos de otros. Y aunque todo ello puede ser útil, la sabiduría más grande surge en el silencio interior. Porque allí es donde el alma se conecta con lo divino, donde se revelan las verdades que ninguna palabra humana puede transmitir. En el silencio aprendemos a confiar en nuestra intuición, a escuchar los susurros del espíritu, a caminar con la certeza de que estamos siendo guiados, aunque no haya señales visibles. La práctica del silencio consciente puede transformar nuestra vida. No se trata solo de callar la boca, sino de aquietar la mente, de soltar el ruido interior que nos llena de preocupaciones, juicios y comparaciones. Cuando cultivamos momentos de silencio interior, descubrimos que la vida fluye con mayor claridad, que nuestras decisiones se vuelven más sabias, que nuestra paz ya no depende de las circunstancias externas. El silencio nos centra, nos equilibra, nos libera de la necesidad de controlar todo. A lo largo de nuestro viaje habrá muchos silencios que no comprenderemos de inmediato. Habrá preguntas sin respuesta, habrá esperas que parecen interminables, habrá etapas donde todo se detiene. Pero si confiamos, descubriremos que en esos silencios se están gestando los milagros más grandes. Igual que en la semilla que reposa en la tierra antes de brotar, el silencio prepara el terreno para que la vida florezca en el momento preciso. El silencio nunca está vacío, siempre está lleno de promesas invisibles. La invitación es a dejar de temerle al silencio y comenzar a abrazarlo como aliado. Cuando todo afuera se apaga, cuando el ruido cesa, cuando no hay respuestas, entonces podemos escuchar lo que realmente importa. El silencio nos enseña a esperar con confianza, a reconocer que no todo necesita ser explicado, a vivir desde la fe más pura. En los silencios se esconde el lenguaje más íntimo de lo divino, y aprender a escucharlo es una de las tareas más sublimes del alma. Por eso, si en tu vida estás experimentando un silencio profundo, no lo interpretes como abandono. Míralo como una conversación distinta, como un lenguaje secreto que la vida utiliza para hablarte. Escucha lo que sientes, escucha lo que callas, escucha lo que emerge en la calma. Allí encontrarás las respuestas que tanto buscas. Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste que los silencios de tu vida esconden mensajes que necesitas descifrar, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartiremos más reflexiones espirituales que te ayudarán a comprender que ningún camino está vacío, que incluso los silencios más largos son una voz divina que te acompaña, y que aprender a escucharlos es una de las mayores bendiciones en el viaje de tu alma. La confianza en lo invisible y el poder de entregarse al misterio. La vida está tejida de innumerables hilos invisibles que no podemos ver ni medir con nuestros ojos, ni con nuestra lógica inmediata. Sin embargo, esos hilos sostienen el tapiz de nuestra existencia, dirigen nuestros pasos, conectan los encuentros, marcan los tiempos y dibujan un plan más grande del que somos capaces de imaginar. El gran reto del ser humano es aprender a confiar en lo que no ve, a rendirse ante el misterio, a caminar con fe incluso cuando no hay certezas. Confiar en lo invisible es el último y más profundo aprendizaje espiritual. Soltar la necesidad de controlarlo todo. Aceptar que nuestra visión es limitada y que el universo en su infinita sabiduría sabe mejor que nosotros el rumbo que debemos seguir. Desde nuestra infancia hemos sido entrenados a buscar pruebas, a exigir explicaciones, a sostenernos en lo tangible. Nos dicen que solo lo que se puede medir es real, que solo lo visible tiene valor, que la razón lo abarca todo. Y aunque la razón es una herramienta maravillosa, también es limitada. Hay dimensiones de la vida que la mente no puede abarcar, porque no fueron hechas para ser comprendidas con conceptos, sino para ser vividas con confianza.
Cuando insistimos en controlar cada aspecto de nuestro viaje, nos encerramos en una cárcel de ansiedad. Queremos garantías antes de dar un paso, queremos seguridades antes de amar, queremos certezas antes de entregarnos. Pero la vida no funciona así. La vida florece en quienes se atreven a caminar en la oscuridad, confiando en que siempre habrá un suelo invisible sosteniendo sus pasos. La fe no es ingenuidad ni ceguera, es una certeza profunda que no depende de pruebas externas. Es mirar un cielo vacío y saber que hay estrellas, aunque no podamos verlas por la luz del día. Es sembrar una semilla y confiar en que germinará, aunque durante semanas no veamos nada en la superficie. Es atravesar una noche oscura y tener la convicción de que el amanecer llegará, aunque aún no haya señales de luz. La confianza en lo invisible nos libera del miedo, porque nos recuerda que hay una inteligencia superior que guía la danza de los acontecimientos, incluso cuando nuestra mente no entiende. Muchas veces, lo invisible se manifiesta en forma de intuición, esa voz interior que nos susurra un sí o un no sin que sepamos explicar por qué. Ese presentimiento que nos advierte de un peligro o nos impulsa a tomar una decisión inesperada. Esa certeza inexplicable que sentimos en lo profundo del corazón. La intuición es el lenguaje del alma, un puente hacia lo invisible. Pero para escucharla debemos silenciar el ruido de la mente, aprender a confiar en lo que sentimos más allá de la lógica, atrevernos a seguir el impulso interior aunque no tenga sentido para los demás. Confiar en la intuición es confiar en lo invisible, es aceptar que el alma sabe lo que la razón ignora. Lo invisible también se expresa en las sincronicidades. Esas coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casuales. El encuentro inesperado con alguien que necesitábamos conocer. El libro que llega a nuestras manos en el momento preciso. La señal repetida que aparece una y otra vez hasta que finalmente comprendemos su mensaje. La vida está llena de sincronicidades, pero solo quien confía en lo invisible es capaz de reconocerlas como guiños del universo. La sincronicidad nos recuerda que todo está conectado, que nuestro viaje no es aleatorio, que existe un plan tejido con precisión en el cual cada detalle tiene sentido. Confiar en lo invisible también significa aceptar la incertidumbre. Nuestra mente busca control porque teme lo desconocido, pero el alma sabe que el misterio es el terreno donde florece la fe. La incertidumbre nos obliga a soltar las falsas seguridades, a aprender a vivir el presente, a confiar en que cada paso nos llevará a donde necesitamos estar, aunque no veamos el horizonte. La incertidumbre no es enemiga, es maestra. Nos enseña a vivir sin mapas rígidos, a dejarnos sorprender, a descubrir que la vida es más sabia que nuestros planes. La entrega al misterio es el acto más profundo de libertad. Significa dejar de pelear con lo que no entendemos, dejar de exigir respuestas inmediatas, dejar de vivir desde el miedo. Significa abrir los brazos y decir: confío, aunque no lo comprenda, me entrego, aunque no tenga certezas, camino, aunque no vea el suelo. En esa entrega descubrimos que nunca estamos solos, que hay fuerzas invisibles sosteniéndonos, que la vida nos guía con amor, aunque a veces lo haga en silencio. Las grandes tradiciones espirituales siempre han enseñado el valor de lo invisible. Los sabios, los místicos, los buscadores entendieron que la realidad más profunda no se percibe con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón. La oración, la meditación, la contemplación son prácticas que nos conectan con esa dimensión invisible que da sentido a todo. Cuando nos abrimos a ella, dejamos de vivir atrapados en el miedo, porque sabemos que todo tiene un propósito, incluso lo que no entendemos. En nuestro viaje habrá etapas en las que lo invisible será lo único que tengamos. Cuando los planes fracasan, cuando las certezas se derrumban, cuando todo lo externo desaparece,
Lo único que queda es la fe, y es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza. No es difícil confiar cuando todo marcha bien. El desafío es confiar en medio de la tormenta, en medio del vacío, en medio del silencio. Esa confianza es la que transforma, la que nos eleva, la que nos conecta con la esencia divina que habita en nosotros. Confiar en lo invisible no significa pasividad. No es quedarnos de brazos cruzados esperando milagros sin hacer nada. Es actuar con fe. Es dar pasos, aunque no veamos todo el camino. Es trabajar confiando en que el universo hará su parte. Es como sembrar. Ponemos la semilla en la tierra, la regamos, la cuidamos, pero confiamos en que lo invisible, la vida misma, hará el milagro de germinarla. Nuestro esfuerzo y la confianza en lo invisible se complementan. Esta confianza nos permite vivir con mayor serenidad. Cuando entendemos que hay un plan mayor, dejamos de obsesionarnos con controlar cada detalle. Aprendemos a fluir, a adaptarnos, a aceptar lo que llega y lo que se va. Ya no luchamos contra la corriente, porque sabemos que incluso los desvíos forman parte del diseño. La confianza en lo invisible nos regala paz interior, porque nos libera de la necesidad de tener todas las respuestas. Si miramos hacia atrás en nuestra vida, veremos que muchas veces lo invisible actuó de maneras sorprendentes. Aquella casualidad que cambió nuestro rumbo, aquella decisión intuitiva que nos llevó al lugar correcto, aquella pérdida que sin saberlo nos abrió a una bendición más grande. Al reconocer estas huellas invisibles, comprendemos que no estamos solos, que siempre hemos sido guiados, que la vida ha estado conspirando a nuestro favor incluso cuando no lo notábamos. El poder de entregarse al misterio radica en reconocer que lo divino se mueve más allá de nuestra comprensión, que hay fuerzas que no vemos, pero que actúan con amor, que nuestro viaje no es una sucesión de eventos aleatorios, sino una trama sagrada en la que cada paso tiene sentido. Entregarse al misterio es dejar de resistirse y comenzar a fluir, dejar de temer y comenzar a confiar, dejar de controlar y comenzar a vivir en libertad. Por eso, confiar en lo invisible es también un acto de humildad. Significa aceptar que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, que necesitamos abrirnos a lo más grande. Significa reconocer que la vida es un regalo y que nuestro papel no es controlarlo, sino honrarlo con gratitud. La humildad abre las puertas al misterio, porque nos recuerda que somos parte de un todo más vasto. En este viaje, lo invisible se convierte en nuestro mayor aliado. Nos recuerda que nunca estamos realmente perdidos, que incluso en la oscuridad hay una luz que guía, que incluso en el silencio hay una voz que acompaña, que incluso en la incertidumbre hay una certeza que sostiene. Confiar en lo invisible es vivir desde la fe, es caminar con esperanza, es abrirse a los milagros que ocurren cada día, aunque no los veamos. Al final, descubrimos que el misterio no es algo que deba resolverse, sino algo que debe abrazarse. La vida no nos pide respuestas absolutas, nos pide confianza, no nos pide certezas, nos pide entrega. No nos pide control, nos pide fe. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, el viaje se vuelve más ligero, más profundo, más sagrado. Ningún camino está vacío, porque incluso lo que no vemos nos acompaña. El amor invisible de quienes nos rodean, la guía invisible de lo divino, la fuerza invisible de nuestro propio espíritu. Todo conspira a nuestro favor, aunque a veces lo haga en silencio. Lo único que se nos pide es confiar. Si estas palabras resonaron en tu interior, si sientes que es momento de entregarte al misterio y confiar en lo invisible que guía tu vida, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones que te recordarán que no estás solo, que tu viaje tiene un propósito y que lo invisible es el mayor sostén de tu camino espiritual.